buenos días, queridas familias, queridos amigos. Bienvenidos a esta fiesta de la Ascensión del Señor, quien nos invita a la esperanza y a la misión. Jesús nos muestra el destino definitivo y nos envía a anunciarlo a todo el mundo. Somos la comunidad creyente que celebra a su Señor y quiere continuar evangelizando cada día. Unidos en el canto, demos comienzo a esta celebración. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor y por eso a este Dios que asciende a los cielos le presentamos nuestro corazón y le pedimos perdón. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria al Espíritu, que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Rezamos hoy por todos los enfermos, rezamos por todos los fallecidos de COVID, rezamos por el personal de la salud, por los enfermeros, que hace pocos días fue su día. Rezamos también por todos aquellos hermanos que no tienen trabajo, aquellos que están sufriendo las consecuencias sociales de la pandemia, y por las intenciones de cada uno de los que nos siguen por la televisión,
por la radio y por las redes sociales. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria, que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos el testimonio de los primeros cristianos. Ellos, igual que nosotros, quisieron que Cristo estuviera siempre con ellos, pero Cristo les mostró el camino. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende
aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Es palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Hace unos días, leyendo un artículo de teología de un teólogo brasilero, Leonardo Boff, vi como necesario aclarar algunas ideas sobre esto de la ascensión del Señor, como una pequeña catequesis al comienzo de la homilía, para que nos podamos poner todos de acuerdo sobre en qué consiste esta solemnidad de la ascensión de Jesús a los cielos. Y en primer lugar, me parece que lo que tenemos que tener claro es que no es que Jesús sube al cielo como de repente una nave espacial sube a los cielos. No es un cohete que va a las estrellas. Y cuando hablamos de cielo, no estamos hablando de este cielo que vemos nosotros con nubes, con estrellas o con sol. El cielo de la fe es distinto. El cielo de la fe no es un lugar al que vamos a ir, sino que es una nueva situación en la que vamos a vivir, un nuevo modo de vivir, absolutamente distinto e inimaginable para nosotros. Porque en el cielo de la fe no hay tiempo, en el cielo de la fe no hay espacio, en el cielo de la fe no hay distancias. Por eso decimos que la subida al cielo es pasar del tiempo a la eternidad. Es pasar de lo visible a lo invisible. Es pasar de lo inmanente a lo trascendente. No es un lugar, es una nueva situación de vida.
No es que Jesús sube al cielo como un cohete espacial, sino que se presenta esta nueva situación absolutamente diversa, este cielo en el que ya no existirán distancias, tiempo, en el que ya no habrá lugar para el espacio. Por eso, curiosamente, hasta el siglo V, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos se celebraban juntos. Era la misma fiesta. Este triunfo de la vida, que era la Pascua, se celebraba junto con la ascensión a los cielos. Porque en definitiva es ingresar en esta dimensión de la vida eterna para siempre. Creo que después de esta pequeña catequesis nos tiene que quedar entonces esta misma idea. También cuando decimos que nuestros seres queridos suben a los cielos después de fallecer. En realidad lo que sabemos es que entran en esta nueva vida, en esta nueva dimensión absolutamente distinta, casi inimaginable para nosotros. Que tanto Lucas como Marcos y como algunos escritores del mundo grecorromano y del mundo judío hablaban de este ascenso a los cielos de personajes importantes de la historia. Hay algunos relatos sobre Rómulo que dicen que sube hacia los cielos. Hay algunos relatos sobre Alejandro Magno que dicen que también sube hacia los cielos. Y Lucas entonces aprovecha esos relatos de su época para plantear de la misma manera, con ese mismo estilo literario, el ascenso de Jesús a los cielos. Pero vuelvo a insistir, no es que Jesús sube como una nave espacial, no es que Jesús va al cielo de las nubes y las estrellas, sino que hablamos de un nuevo modo, de una nueva situación en la que no es que vamos hacia ella, sino que en definitiva es en la que entramos a partir de este momento después de la muerte. Luego de la catequesis pensaba en primer lugar en Jesús, que hay también un clima de despedida. Jesús se está despidiendo de los discípulos. Y en esa despedida Jesús les dice, por un lado, que va a seguir estando con ellos, pero al mismo tiempo les explica lo que va a pasar. Les explica también que es necesario que Él se vaya para que venga también el Espíritu. Les explica también cuál es la misión, en qué consiste la gran tarea que le da a los discípulos. Podríamos decir que Jesús se toma el tiempo necesario para poder conversar con ellos y explicarles. En términos más modernos, podríamos decir que hace una transición ordenada. Una transición ordenada entre su presencia física e histórica y esta presencia nueva de Jesús de manera más espiritual. Y esa transición ordenada de Jesús y los discípulos me parece que nos puede cuestionar a nosotros un poquito de cómo hacemos nuestras transiciones. Cómo hacemos las transiciones en los gobiernos, que a veces nos cuentan quienes van a asumir que no les dejan los anteriores ni las computadoras ni los enchufes. Las transiciones ordenadas en las comunidades, donde también a veces no nos tomamos el tiempo de explicarle a la comunidad el nuevo tiempo que viene después de la ida a un sacerdote, y entonces casi nadie sabe ni dónde quedaron los llaveros. Las transiciones ordenadas en los trabajos. ¿Cómo nos cuesta esto de vivir a veces los cambios y vivirlos de manera sana? Porque en definitiva, si las transiciones son hechas de modo ordenado, lo hacemos en bien de nuestra gente. Creo que cuando la transición no es ordenada, esto es fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque hay algunos que les cuesta irse, les cuesta partir, están demasiado agarrados. Y por otro lado, porque hay otros que miran lo que viene con mucho miedo y son nostálgicos y aferrados al pasado, como quizá estos discípulos que se quedan mirando el cielo. Y se quedan mirando el cielo porque se quedan como añorando este Jesús que se fue. Por eso dejaría como primera idea que pudiésemos pensar, ¿no?, esto de las transiciones ordenadas. Si en lo que estamos, en el trabajo, si lo que estamos es en un servicio, en la iglesia, en una comunidad parroquial, que lo pensemos los curas, los obispos. Si podemos, por bien de nuestra gente, liberarnos y que no nos cueste tanto irnos de donde estamos, y al mismo tiempo que no haya quienes viven en la nostalgia, aferrados al pasado,
que no se abren a lo nuevo. El otro tema, Jesús hoy les plantea a los discípulos claramente la misión y les dice entonces, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y lo interesante de este planteo misionero, de esta tarea apostólica que les da Jesús, es que está muy claro qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo. Lo primero es el contenido. ¿Cuál es el contenido de lo que tienen que hacer? Y el contenido de lo que tienen que hacer es el Evangelio, la buena noticia. Y entonces me pregunto a veces si en nuestras comunidades nos encontramos con la alegría de la buena noticia del Evangelio, si en nuestras comunidades nos unimos para rezar en torno a la palabra de Dios, si la palabra de Dios tiene la verdadera centralidad que tiene que tener, o en realidad, más que encontrarnos con el Evangelio de la alegría y el Evangelio que es buena noticia, en nuestras comunidades nos encontramos con 4 o 5 que se están peleando por las llaves de los salones. Creo que hoy volver a escuchar, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, es volver a lo esencial, es volver a un nuevo comienzo, es volver a la palabra de Dios. Justamente el Papa Francisco plantea en Evangelii Gaudium número 11 un texto breve que dice así: Jesús siempre puede con su novedad renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Recuperar la frescura original del Evangelio. Creo que entonces podríamos revisar y volver a entusiasmarnos con la centralidad de la palabra de Dios en nuestras comunidades. El otro día me decían en una de las comunidades que visité en Tierra del Fuego: Padre, ¿qué material podemos usar para catequesis de adulto? Y le decía, el Evangelio de Jesús. Lucas 10, el buen samaritano. Lucas 15, el Padre misericordioso, la oveja perdida. Mateo 25, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. La pasión, donde Jesús nos muestra cuánto nos ama, que entrega la vida. La centralidad de la palabra de Dios. Por algo Jesús dice, vayan y anuncien la buena noticia. Ese es el contenido. Lo otro que es ¿quiénes son los destinatarios? Y lo son todos. Todos, porque dice, vayan por todo el mundo. Y dice, hasta los confines de la tierra. Es decir, nada ni nadie puede quedar afuera del anuncio del Evangelio. El Evangelio no es para los lindos y buenos. El Evangelio es para todos. Especialmente para aquellos que se sientan más alejados. Especialmente para aquellos que más sufren. Especialmente para aquellos que viven una vida difícil, dura y necesitan de esta buena noticia. El contenido, los destinatarios, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que anunciar? Y dice Jesús, en comunidad. Dice, vayan y anuncien. Todos los verbos de Jesús son en plural. Nadie es discípulo a título privado. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, como nos decía la segunda lectura, incluso hasta soportándonos por amor. Y después, algunas acciones que utiliza el Evangelio con algunas imágenes. Dice, arrojarán demonios. Demonio significa el que divide. Que ojalá cada cristiano con su testimonio podamos sacar de nosotros la división, sacar aquello que no nos une, sacar aquello que nos divide, que nos hace enemigos unos de otros, que no nos permite vivir la fraternidad. De esto ya hemos hablado en otras misas. Arrojar demonios es sacar de nuestra cabeza y de nuestro corazón la división. Después dice, hablarán nuevas lenguas. Y esto no es porque vamos a ponernos a hablar otros idiomas o a ponernos a hablar en raro,
sino que tenemos que usar el lenguaje de hoy. El lenguaje de hoy ha sido también usar la virtualidad. El lenguaje de hoy es usar el lenguaje de los pibes, el lenguaje de los jóvenes. Eso es nuevas lenguas, nuevo ardor, nuevo vocabulario, nuevo modo de comunicar la buena noticia de Jesús. Y por último, hay una imagen que dice: tomarán serpientes con su mano y también tomarán veneno mortal, pero que no les hará ningún daño. El otro día recibí una imagen de WhatsApp que me la mostraron y me dio mucha gracia, donde hay una serpiente en la fotito que tiene una mantilla y un rosario y tiene abajo una frase que dice: cuando te crees buen cristiano y sos una víbora. Y yo creo que por más que uno se ríe cuando ve esa fotito, da para pensar. Una víbora con una mantilla y un rosario. Cuando te crees buen cristiano y sos una víbora. Entonces, cuando leía el Evangelio de hoy, que dice que vamos a poder tomar serpientes en las manos y que vamos a poder tomar un veneno mortal y no nos hará ningún daño, creo que quizá tengamos que revisar en el corazón si no hay algo de esta serpiente, porque a veces el veneno es el modo en que hablamos de los demás, a veces el veneno es las cosas que decimos de los otros, a veces el veneno es este chisme que lo único que hace es destruirnos. Por eso los invito a releer el Evangelio de hoy, a que sintamos de verdad que Jesús nos invita a anunciar la buena noticia, a darle centralidad al Evangelio, a la buena noticia del Señor, hacerlo en comunidad y por sobre todas las cosas, ver que no tiene límites, porque el Evangelio es para todo el mundo, hasta los confines de la tierra. El Señor no se va, se queda con nosotros y nos acompaña en nuestra misión. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras intenciones. Y respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que con su presencia en el mundo vaya anunciando la buena noticia a toda la creación según el mandato del Señor resucitado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos y cristianas presentes en todos los pueblos y culturas, para que se sientan movidos a ofrecer juntos un testimonio de unión y comunión plenas en el único Espíritu que nos guía. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes recordamos a nuestros difuntos, que tengamos siempre la esperanza de unirnos definitivamente con ellos en la alegría del encuentro con el Señor resucitado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Uniéndonos a la intención de los obispos argentinos, en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, que los cristianos hagamos de las redes sociales medios para crear puentes que nos acerquen a la verdad, el bien y la belleza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los grupos Scout de nuestra diócesis, para que el Espíritu del Señor los siga iluminando y sigan promoviendo los valores entre los niños y jóvenes, haciéndose instrumentos de paz y servidores de los hermanos más necesitados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que escuches estas intenciones que te dirigimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. El pan y el vino presentados serán para nosotros sacramento del mismo Cristo resucitado y glorioso, cabeza de todos nosotros, la Iglesia, que somos su cuerpo.
Al altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos, el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad, que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar, que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice Jesús, antes de ascender a los cielos, vayan y anuncien. Como decía, los sujetos en plural es porque nos quiere juntos, nos quiere comunidad, quiere que seamos testigos de esa buena noticia, pero que lo hagamos como iglesia, como familia. Por eso, una vez más, unidos, le decimos a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más nos ponemos la mano en el corazón y le pedimos al Señor que nos regale su paz. La necesitamos mucho en estos tiempos difíciles de la pandemia. Demasiada angustia, incertidumbre. Le pedimos a Él que también regale su paz a los que están solos, a los que están tristes, a los que están enojados, a los que están deprimidos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Este es Jesús, que asciende a los cielos pero nunca nos abandona. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no hay que irse de casa, una palabra tuya te bastará. Unidos a Cristo, queremos ser la alegría y la esperanza. Vivamos desde la Iglesia Comunión el servicio y la misión. En esta comunión espiritual, abramos una vez más el corazón a Jesús. Dejemos que Él también hable a nuestro corazón, así como hoy habla en el Evangelio con los discípulos. Y les explica todo despacio, les explica el tiempo que viene y confía en ellos. El Señor confía en vos. También te quiere su testigo. También quiere que anuncies esa buena noticia a los que lo más lo necesitan. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenidos por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos anime en la esperanza y en el compromiso con los hermanos. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo
Jesús está aquí. Jesús está aquí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Las lecturas recomendadas para esta semana. Por un lado, el número 11 de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, allí donde nos plantea el Evangelio como una eterna novedad. El Evangelio como aquel que renueva nuestra vida y renueva también la vida de nuestras comunidades. Por eso, tan importante esto del Evangelio. Anuncien la buena noticia. Bueno, volver a valorar la buena noticia del Evangelio. Y por eso, junto con ese punto número 11 de Evangelii Gaudium, quisiera proponerles un ejercicio. Nos manda como testigos el Señor, somos sus misioneros. Yo sé que hay muchos que están solos, muchos que hace tiempo que no salen, no van a la parroquia, mucha gente que tiene muy poco contacto con los demás por este contexto de la pandemia, porque hay que seguir cuidándose. Y en este contexto entonces les propongo ser misioneros de uno mismo, ser testigos de la buena noticia, anunciarse la buena noticia a sí mismo. ¿Y cómo? Les propongo que busquen en el Evangelio alguna escena de Jesús que les guste más, alguna escena de Jesús que los conmueva más, alguno de sus milagros, alguna escena de la pasión, quizá alguna de las parábolas. Buscar en el texto del Evangelio. No abrir la Biblia así nomás, No, eso no. No vamos a jugar a la quiniela. Lo que vamos a hacer es buscar un Evangelio que tenga que ver con mi vida, que me toque el corazón. Recordá quizá de la catequesis, si la parábola del buen samaritano, recordá si la parábola de los talentos, si la oveja perdida, si la parábola del hijo pródigo, cada uno sabrá. Y volverlo a leer y a meditar, y rezalo a vos, anunciate a vos ese Evangelio. Regálate un poco de la alegría de la buena noticia. Se lo recomiendo a todos, se lo recomiendo para que sea un ejercicio también que hagamos en las comunidades parroquiales, pero especialmente a las personas que están solas, aquellos que hace rato que no entran en contacto con los demás y que siguen cuidándose. Anunciate a vos la buena noticia del Evangelio. Elegí una escena del Evangelio, rezala y que el Señor te contagie su alegría. Vamos a rezar la oración por los 60 años de la diócesis, agradeciéndole a Dios por este camino y pidiéndole por lo que viene. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. Y vamos a recibir la bendición de Dios. A cada invocación respondemos amén.
que esta bendición especialmente llegue a todos los enfermos, a todas las familias que están sufriendo en este momento. Vamos a pedir especialmente por el personal de la salud, vamos a pedir por los enfermeros y enfermeras, que fue su día el 12 de mayo, pedimos especialmente por ellos, pedimos también para que sea reconocida con dignidad su trabajo y pedimos también por aquellas personas que se sientan más solas, más deprimidas, que sientan que Jesús también acaricia su corazón con esta bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada de la gloria para llegar a estar junto con Él. Cristo, que se apareció a sus discípulos después de su resurrección, se manifieste también a ustedes lleno de misericordia cuando venga para el juicio final. Y al proclamarlo glorioso junto al Padre, les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hacemos presente también, disculpen hoy, al Padre Carlos Mujica, que también el 11 de mayo fue un aniversario más de su asesinato, así que también uno de estos evangelizadores audaces que anunció el Evangelio con pasión. Recordamos también entonces al Padre Carlos. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen domingo y buen almuerzo para todos. Muchas gracias. Alégrate, María, aleluya. La Pascua está cumplida, aleluya. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega Dios. Salve, salve, salve María. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega Dios. Salve, salve,